Es la 1, son las 12 en Canarias. Miles de personas se concentran a esta hora en Madrid en la 7ª protesta del PP contra Pedro Sánchez. Es una especie de mitin en el que ha empezado interviniendo el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, la presidenta regional, Díaz Ayuso, que ha llamado mafioso al Ejecutivo, y acaba de empezar el discurso del líder del Partido Popular, de Núñez Feijóo, mensajes muy críticos y duros contra el presidente del Gobierno después del ingreso en prisión del exministro Ábalos. Siguiendo los discursos está nuestra compañera Julia Molina. Adelante. Sí, mensajes contra el Gobierno, al que comparan con una mafia, y contra los socios que lo sostienen. La presidenta y el alcalde de Madrid han arremetido contra Sánchez, al que acusan de estar gobernando de manera totalitaria y de haberse aliado con el terrorismo. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira, porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos. Palabras gruesas también del alcalde de Madrid, que ha comparado a Sánchez con Vito Corleone. Porque este no es un gobierno en el que ha habido casos de corrupción. Esto es la corrupción que se ha adueñado de un gobierno, que no es lo mismo. Es la corrupción que primero se adueñó del Partido Socialista y ahora se quiere quedar con España y con nuestra democracia. Interviene ahora Feijóo, que ha asegurado que ha convocado este acto para defender a España porque a su juicio está harto del Gobierno. Como podéis escuchar, gritos de Pedro Sánchez dimisión. Pedro Sánchez, sí, sabéis, el sanchismo. Bueno, pues precisamente delegación del Gobierno acaba de ofrecer datos de participación. 40.000 asistentes, dicen, son un 20% menos de los que fueron a la protesta del mes de junio. Y comparecencia a esta hora del conseller de Agricultura de Cataluña sobre los jabalíes silvestres encontrados muertos por la peste porcina africana. De momento son 6 los animales fallecidos por este virus, 2 confirmados, pero y en Malegrí las autoridades han localizado ya varios más en la misma zona. El balance actual es de 2 casos confirmados, 4 casos sospechosos que están pendientes de confirmación por parte del Ministerio i varios jabalíes muertos que aún están siendo analizados. Quan se'n detecta un, aquest s'envia cap al laboratori on es procedeix a prendre mostra i a fer la prova. Es el investigador Francesc Axensi del IRTA Gresa y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que explica cómo se trabaja después de encontrar un cadáver de jabalí. Por el momento, la Generalitat mantiene las restricciones de movilidad cerca del Parc de Collserola. Y en Palma, una mujer de 35 años ha sido apuñalada por su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento. La víctima estaba en una fiesta en un domicilio privado y el agresor se presentó y la apuñaló varias veces. Ella está grave. Más datos con Sergio Zavala. Ha ocurrido en la localidad de Costitx, pasadas las 5 de esta madrugada, en un domicilio privado en el que se celebraba una fiesta, según señalan fuentes del ayuntamiento. Al parecer, el agresor se presentó en el lugar quebrantando la orden de alejamiento vigente y la agredió con arma blanca en el cuello en repetidas ocasiones. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y cuenta que está ingresada en estado grave, como contamos. La expareja, por otra parte, ha intentado escapar, pero finalmente ha sido detenido y permanece custodiado en otro centro hospitalario tras haberse autolesionado. Y finalmente son 4 los migrantes fallecidos en un cayuco que ha rescatado Salvamento Marítimo este domingo cerca del Hierro. A bordo viajaban entre 70 y 100 personas. Y de la crónica internacional, el primer ministro de Israel ha pedido clemencia al presidente israelí para que le indulte. En una carta, dice Netanyahu, ha solicitado a Herzog que le exima de responsabilidad penal en el juicio por corrupción al que se está enfrentando el primer ministro israelí. Y en Indonesia, John Jiménez, ascienden a 435 los fallecidos por las inundaciones de los últimos días. La tormenta tropical está afectando también a Tailandia, donde se han reportado al menos 170 muertos, y a Malasia. Allí los muertos son 3 hasta el momento. Las autoridades estiman que las lluvias están afectando a unas 4 millones de personas en los 3 países del sudeste asiático. En Hat Yai, al sur de Tailandia, solo el viernes se registraron 335 litros por metro cuadrado, cuando en esta época del año la precipitación mensual no suele superar los 200 mililitros. Y en Hong Kong son ya 146 los fallecidos por el incendio en una urbanización. Todavía hay más de un centenar de desaparecidos. Y vamos ya con la información del deporte. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, con una noticia importante a esta hora en Primera División. El Levante acaba
acaba de destituir a Julián Calero tras la derrota de los granotas, la cuarta consecutiva de ayer ante el Athletic. Calero, que viene de ascender al equipo la pasada campaña, es el segundo técnico cesado en la máxima categoría. Es una jornada, la de este domingo, marcada por el derbi sevillano de las 4:15 en el Pizjuán. Ya en la previa de ese choque, también de los partidos que comienzan en una hora, a las 2, con el Real Sociedad Villarreal en primera división, también con el Zaragoza Leganés en segunda. Lo contamos en Carrusel. Es todo. Sigue la información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao. Cadena Ser. Servicios informativos.